Escucho. Bien. Yo en la plataforma de Classroom les había subido un documento que creo que algunos de sus compañeros me preguntaban de qué se trata o qué tenemos que hacer y nada, chicos, les subí el documento del libro y les subí la página al tema que nos toca el día de hoy. Ya. Antes que nada quisiera pedirles disculpas por la clase del día anterior, del día lunes, porque estaba presentando problemas con mi material de trabajo y no pude dictarles la clase. Pero el día de hoy ya estamos aquí, así que vamos a dar inicio. Bien, me gustaría por favor que todos abran el libro en la página 40 y el tema de hoy es acerca del choque cultural en la conquista de América. Bien, antes que nada, este tema es bastante amplio, bastante dinámico también. Así que les voy a pedir por favor que me confirmen si todos ya estamos en la página que les pedí, por favor. Estamos en la página 42. La página 40 era acerca de lo que vimos al inicio. Bien. El tema de hoy, chicos, es la organización de las culturas andinas. Bien, antes que nada quisiera que entiendan qué son las civilizaciones andinas o las culturas andinas. Y estas son más que civilizaciones precolombinas que surgieron en la zona occidental de América del Sur. Algo muy importante es que se reconoce como la primera sociedad compleja de esta parte del mundo de la civilización de Caral, surgida en el siglo IV del milenio antes de Cristo, mientras que el último estado indígena de la región, el Imperio Incaico, concluyó su dominio tras la conquista española en el siglo XVI. Bien, ahora con esta pequeña introducción vamos a proceder a lo siguiente. Dice, principios vitales de organización, reciprocidad y redistribución. Una de las características de las relaciones en el Tahuantinsuyo. ¿Alguien sabe el significado de Tahuantinsuyo por aquí, de pronto? Vamos a ver quiénes estamos en clase. Señor Anthony, ¿para usted qué es el Tahuantinsuyo? ¿O sabe algún significado del Tahuantinsuyo? El Tahuantinsuyo fue licenciada, como quien dice, un pueblo que era extensamente grande, como quien dice. Ya, señor Isa, ¿para usted qué es el Tahuantinsuyo? Un Tahuantinsuyo. Sí, ¿para usted qué significa o qué es el Tahuantinsuyo? Licenciada, pero no tengo un libro para guiarme. ¿No tiene libro? No, yo no tengo libro, licenciada. Ya, yo en la plataforma de Classroom le subí el PDF. Desde allí pueden descargar el libro para que no tengan este tipo de dificultades. Por lo pronto vamos a trabajar de esta manera, sí, pero le invito a que descargue el libro para que no se pierda en la clase. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien que sepa el significado del Tahuantinsuyo? Señor Armijos. Tahuantinsuyo era un imperio, pues. Un imperio. Bien. Bueno, pues el Tahuantinsuyo antes era conocido o es conocido ahora como las 4 regiones del Sol. Y también fue un territorio y también imperio de los incas. Y estuvo conformado por 4 regiones o los 4 suyos. Por eso el Tahuantinsuyo. Eso, los 4 tuyos, eso. El Collasuyo. ¿Alguien me ayuda con el resto? Si es que, porque este tema ya lo habíamos visto. El Collasuyo. Collasuyo. El Chinchaysuyo. ¿Qué más? Sí, pero eran 4 que terminaban en suyo, por eso eran los 4 suyos. Sí, el Costisuyo y el Antisuyo. ¿Ya se acordaron? Sí, más o menos, pero igual. Sí, esos mismos eran. Bien, entonces, vamos a continuar. Dice, era la reciprocidad como forma de mantener el orden y la equidad. La reciprocidad se ejercía en 2 maneras. Tenemos lo que es simétricamente y lo que es asimétricamente. Bien, yo les pregunto, ¿sabemos qué es la palabra simétrica? ¿Alguien que me ayude?
Viene de simetría. La Simetría simétrica. ¿Qué significa simétrica? es simétrica. ¿Por qué será simétrica? No sé. ¿Alguien sabe el significado de simetría? Simetría, licenciada, son para dar medidas, pero aquí en historia dice cuando era entre personas o entre estas y la comunidad, no entiendo ahí. Ya verán. La simetría es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos, a ver, nosotros dividimos nuestro rostro en dos partes, en la mitad, por ejemplo. Nosotros de un lado tenemos la mitad de nuestro rostro, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la otra parte de nuestro rostro. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos un espejo en medio de nuestro rostro? ¿Qué va a pasar? Se va a formar el rostro, ¿cierto? Completo. Sí. Ya, y así, simetría es como, por ejemplo, el opuesto de algo, pero exacto. Por ejemplo, si yo en un lado tengo una mano de una forma, al otro lado se va a mostrar otra mano idéntica, pero, pero de otra, como así decirlo, opuesta, ¿sí me entienden? Por ejemplo, como colocar, como cuando ustedes se hunden en el agua, a la mitad del rostro, ustedes van a ver de un lado la parte de su rostro y en la parte de abajo también van a ver la otra parte de su rostro, es algo que la compone. Entonces, simetría es un rasgo característico de las figuras geométricas. Por ejemplo, de un cuadrado. Si nosotros ponemos un cuadrado de un lado, el otro lado también se va a terminar de formar el cuadrado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la mitad de una estrella en un lado, al otro lado se va a formar la otra parte de la estrella. Entonces, eso quiere decir que es simétrica. Y ahora, con respecto a las culturas, nos dice que cuando era entre personas la simétrica, cuando era entre personas o entre estas y la comunidad, a este tipo corresponden los sistemas de ayuda mutua, conocidos como Aini y Minga. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. Sí, Dice, Conocidos. buenos días. Buenos días. Fíjense, ya tuve un problema aquí en excelente. la casa y se me fue el internet, se disparó el break aquí en la casa, pues no me pude conectar antes. Disculpar, Alice. Ya, no se preocupe. Ya, Listo. muchas gracias. Entonces, antes de empezar en este tema, quisiera tocar otro punto muy importante, que eso es acerca de la historia de estas sociedades. Y bueno, en su mayor parte de la reconstrucción a partir de la evidencia arqueológica, debido a la carencia de relatos escritos previos a la época de la conquista, por ello los constantes descubrimientos provocaron constantes recomendaciones de esta reconstrucción histórica. Entonces, como ustedes saben, nosotros a partir de los encuentros o hallazgos arqueológicos que hemos encontrado, hemos podido descubrir, por ejemplo, que antiguamente existían ciertas civilizaciones. Por ejemplo, cuando encontramos una vasija, cuando encontramos restos de huesos o de fósiles, gracias al carbono 14 nosotros podemos descubrir en qué tiempo digamos, estaban en su forma cuando recién las crearon, como cuando recién sale el pan del horno. Entonces nosotros, gracias al carbono 14, nosotros podemos descubrir esta forma de cómo podemos viajar a través del tiempo y descubrir hasta qué tiempo tiene la de creación ciertos objetos. Entonces nosotros gracias a esto podemos descubrir las civilizaciones antiguas que se han venido dando a partir del tiempo, después de tanto tiempo. Bien, entonces, uno de los principios vitales de las organizaciones es la reciprocidad y la redistribución. Y bueno, aquí se dice que ambos principios regularon la organización social y económica de la sociedad andina, y también que estos eran aplicados en todas las actividades y niveles sociales. Para entender un poquito más acerca de esto, tenemos que saber algo acerca de la reciprocidad. Y la reciprocidad consistía en el mutuo intercambio de bienes o servicios entre miembros de una comunidad o entre comunidades. Por ejemplo, yo digo, digamos que vamos a poner dos comunidades, ¿ya? Digamos que la comunidad Quichua y la Cofán.
Ahora, si la comunidad quichua, digamos, necesitaba, por ejemplo, ellos estaban lejos del río y ahí digamos que la comunidad cofán estaba cerca de un río y digamos que a los cofanes les faltaba verde y los quichuas tenían verde, entonces, ¿qué hacían? Hacían intercambio entre ellos, por ejemplo, los de acá les faltaba agua y acá, y así sucesivamente. Entonces, hacían intercambios y por eso habla acerca de la reciprocidad. O sea, si a mí me faltaba algo, pues yo le daba a mi compañero, y si a mi compañero le faltaba algo y yo lo tenía, pues yo se lo compartía. Esto habla acerca de la reciprocidad. Ahora, existen dos tipos de reciprocidad, que como ya habíamos hablado acerca de la simétrica y de la asimétrica. Si decimos que simétrica es, por ejemplo, la mitad de un objeto y al otro lado tiene que ser lo mismo, equivalente, igual, ¿qué será asimétrica? Asimétrica entonces sería, por ejemplo, algo obligado, algo que tal vez no concuerde con la otra parte, digamos, con la otra cara de la moneda. Entonces, lo que nos decía aquí, en la reciprocidad, en la simétrica, se refiere al intercambio de bienes entre semejantes, es decir, entre miembros de la comunidad, dentro de los miembros de la comunidad. En este caso, lo recibido es lo semejante a lo dado. Por ejemplo, como les había dicho, si a mí me falta, por ejemplo, vamos a hacerlo con personas para que sea un poco más claro. Por ejemplo, que al señor Mestanza le hace falta yuca, digamos así ya. Ya, pongo un ejemplo para que lo entiendan de mejor manera. Por ejemplo, si al señor Mestanza le falta yuca y yo tengo yuca, yo le doy. Pero si a mí me falta, digamos, verde, yo le pido verde al señor Mestanza porque yo sé que él tiene. Entonces, esa es la reciprocidad simétrica dentro de la sociedad, dentro de nuestra sociedad. Ahora, la reciprocidad asimétrica, en cambio, implica la negociación de jerarquía. Por ejemplo, una de las partes que acumula la riqueza, ya que recibe más de lo que da debido a su función y prestigio social. Por ejemplo, digamos que estamos dentro de una comunidad y yo tengo un estatus económico, digamos, bastante elevado. Bien, entonces alguien que tal vez no tenga recursos viene hacia mí y me pide trabajo. Ya, y yo por mi prestigio, por el prestigio que tengo, pues yo obviamente voy a pagar a esta persona o a este individuo para no quedar mal frente a la sociedad de mi estatus. O sea, mi estatus económico se mantiene. Entonces, decimos lo siguiente. Simétrica cuando era entre personas o entre estas y la comunidad. A este tipo le corresponden los sistemas de ayuda mutua conocidos como Aini y Minga. Como la economía inca no empleó la moneda ni el mercado, sino que se fundamentaba en el intercambio de productos. La fuerza laboral no se basaba en la remuneración, sino en la reciprocidad de parentesco. Y ya, esto lo que nos quiere decir aquí algo de la economía es que antiguamente no se utilizaba lo que es la moneda, antes no existía este medio, para nosotros poder comprar las cosas. Ahora es fácilmente, nosotros podemos conseguir, si nosotros trabajamos, tenemos nuestro dinero y nosotros fácilmente podemos conseguir nuestros abastos, algo que nos satisfaga pues nuestras necesidades. Pero antiguamente no era así. Antiguamente, como ustedes saben, como no existía la moneda, antes era el intercambio, existía el intercambio. Solamente era el trueque nomás, el que le llaman el trueque. Antiguamente solo existía el trueque, pero se distinguía por Trueque, hay el intercambio de dos productos. formas. ¿De pronto alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Bien, entonces la simétrica consistía en el trabajo obligatorio, que en este caso se llama mita, en ese entonces, en las tierras u obras del Estado o del Inca. A cambio, organizaba rituales. Como ustedes pueden observar aquí, esta es una comunidad, ¿sí? Y como es dentro de la comunidad, era un bien común que tenían aquí. Por ejemplo, en esta imagen nosotros podemos observar que están todos trabajando para hacer una casa. Digamos que esto puede ser también una capilla, un lugar donde ellos adoren a su Dios. Entonces, todos trabajan por un bien común.
Ya, esta es una reciprocidad simétrica, porque todos aportan para un bien común entre toda la comunidad. En la parte de acá abajo tenemos la descripción. Colaborar con la comunidad es uno de los valores de los incas. Entonces, esa era una de las formas que tenían ellos para poder trabajar pues colectivamente. Construía y mantenía caminos, asignaba bienes a familias necesitadas y esta relación de recompensa de parte del Inca se le conoce como redistribución. Por ejemplo, si los incas miraban que por ejemplo, que una familia no tenía recursos, entonces todos colaboraban para que esta persona o esta familia, digamos que en ese entonces no se muera de hambre, sino que todos aportaban, y eso se llama redistribución. Ojo chicos, vamos a tomar en cuenta todas esas palabritas que están de color morado para nosotros tener un mayor entendimiento, y si no entienden esas palabras también por favor pregunten. Bien, algo acerca también de la minga y el trabajo colectivo dentro de la cultura inca, pues esta también era conocida también como ming o minga en quichua. Algo también interesante es que la minga, el significado de la minga es una tradición precolombina del trabajo comunitario, colectivo, voluntario, con fines de utilidad social y de carácter recíproco, actualmente vigente en varios países latinoamericanos. Bien, ahora, aquí ya como podemos observar, dice que la cultura minga en quichua significa trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad. Es una tradición de las culturas precolombinas, sudamericanas, que consiste en la colaboración de un grupo en actividades que benefician a la comunidad, con la construcción de obras públicas. Como ya habíamos visto aquí en la imagen, todos trabajan para un bien común. O también aquí tenemos otra imagen en la cual creo que están haciendo un sistema de riego. Puede ser para las plantas o tal vez pueda ser acomodando un camino. Bueno, parece que están haciendo muchas cosas allí. Bien, entonces, eso es lo que nos habla acerca de la minga y el trabajo colectivo. Algo también es que pueden tener diferentes finalidades. Este tipo de construcciones pueden tener diferentes finalidades. Por ejemplo, pueden construir un parque, pueden construir una casa para alguna familia que sea pobre o que no tenga recursos, con la finalidad de establecer la reciprocidad para determinar la singularidad de su cultura. Porque no todas las, ojo, tomen en cuenta que no todas las culturas tienen estas cosas, estos detalles bacanos, chéveres, porque en ese sentido, pues, ayudan y sin recibir nada a cambio. Hoy por ti, mañana por mí. El Aini es una forma de intercambio de fuerza laboral entre familias y el Ayllu. ¿Alguien sabe qué es el Ayllu? No. Jóvenes. ¿Alguien? Armijos, Hernández, John. ¿Qué dijo licenciada? ¿Alguien sabe qué significa el Ayllu? La palabrita que... ¿Cómo compartir en familia, Licen? Dice grupos familiares, grupo de familias que ayuda a otras en labores agrícolas. ¿Es como compartir en familia, Licen? Sí, como compartir en familia. Bien, entonces si dice, el Aini es una forma de intercambio de fuerza laboral entre familias de un Ayllu. De Ayllu es una comunidad, ¿sí? Sino que estamos hablando aquí tenemos palabras quichuas. Ojo con esas palabras, chicos. Ya. Consiste en que un grupo familiar ayuda a otro en labores agrícolas o de construcción de casas, con la condición de que éste corresponda con la misma manera cuando aquel lo necesita. Como así les decía, hay familias que, por ejemplo, en este caso, los incas, como eran un grupo de familias, era una comunidad, obviamente van a haber diferentes familias, distintas clases sociales. Por ejemplo, van a haber familias que necesiten, van a haber familias que tengan una clase social media.
Entonces, ellos ayudaban con la finalidad de ser ayudados, o sea, cuando ellos lo necesiten también ser ayudados, y por eso lo hacían de esta manera. Ayudaban cuando lo necesitaban y así sucesivamente a todas las familias que en ese entonces pues no tenían sus recursos para poder crecer económicamente. Cuando les hablo económicamente no quiere decir, por ejemplo, que sea por ejemplo, con dinero, sino crecer económicamente en ese entonces se conocía como el hecho de que no les falte el pan en la mesa. ¿Sí? Eso significa. Bueno, la filosofía del Aini se expresa con el refrán popular actual: hoy por ti, mañana por mí, que era bastante conocido en ese entonces. Bien, vamos al siguiente tema, vamos a la página 44. ¿Estamos todos en la página 44, chicos? ¿Aló? Sí, licenciada. Bien. Ya, antes de empezar con este tema, chicos, me gustaría que por favor alguien que me diga lo que entendió, un pequeño recuento de lo que estuvimos viendo en esta clase. Por favor, si me ayudan. Pues que en esta clase nos da a entender sobre cómo eran antiguamente, cómo era su cultura, cómo se presentaban ellos económicamente y todo eso, licenciada. Bien. Señor Lozano, lo que haya entendido usted de la clase. Acuérdense de todas las palabritas que aprendimos el día de hoy acerca del ayu, la reciprocidad, que es simétrica, asimétrica, en qué consiste la reciprocidad simétrica y la reciprocidad asimétrica, cómo trabajaban ellos en comunidad, las frases que ellos tenían como lema y las ponían en práctica del hoy por ti, mañana por mí. ¿Algo que tenga que aportar, señor Lozano? ¿Me puede explicar un poco? Es que no tengo mucho internet y le escucho entre recortada. Bueno, señor John. El significado de Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo es un imperio, el más grande antiguo. ¿Ya? ¿Y a qué cultura pertenece? No me acuerdo, pero decía que era de soles y de los 4 Uy o algo así creo que era. Los 4 suyos. Bien. Esas. Estamos hablando, chicos, aquí de los incas. El Tahuantinsuyo era de los incas, ¿sí? De esta civilización. Bien. Algo también que yo quiero aportar aquí. Se puede decir que las civilizaciones andinas eran justas al momento de hacer algún intercambio, ya sean bienes o algún servicio. En las mingas ellos se ayudaban entre sí, pero también los dueños de los terrenos de las demás personas que estaban trabajando tenían que por lo menos darle de comer. O por ejemplo, no podían, cuando se ayudaban entre ellos, por ejemplo, las personas iban a ayudar, por ejemplo, querían construir una casa, ya pongamos este ejemplo. Querían construir una casa y ellos no eran suficientes, digamos que en esa familia eran 3, papá, mamá y hijo. Entonces, como no podían construirla, pedían ayuda a la comunidad y la comunidad iba a ayudarles, pero a cambio de ayudarles, digamos, ellos, digamos, como ustedes saben, hay que, por lo menos el vaso de agua si querían ganarse por la ayuda. Entonces, ellos, lo único que pedían era eso a cambio. Por ejemplo, te iban a ayudar y todo, construían tu casa, pero también tú tenías que aportar de cierta manera. Bien, ahora, en el siguiente tema tenemos lo siguiente. Tenemos lo que es el control vertical de los pisos ecológicos. Le voy a pedir por favor al señor Steven Isa que me ayude por favor con la lectura. Vamos a leer un poquito.
Señor Isa, por favor, ayúdeme con la lectura del control vertical de pisos ecológicos. Señor Isa. No estamos en clase. A ver, señor Hernández, ayúdeme por favor con la... Presente. Uno de los más influyentes estudios sobre la economía de las sociedades andinas es de los ecosistoriador John Murray. En su libro El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas, Murray sostenido que muchas etnias andinas compartieron una macrosistema más económico. Según el estudio, cada etnia según el estudio de cada etnia en sus espacios nuclear, producía los alimentos básicos que necesitaban como el maíz y los tubérculos. En ese mismo espacio se concentraban las poblaciones y el poder político. ¿Sigo? No, hasta ahí. Bien, tenemos nosotros aquí a John Murray, que era un etnohistoriador ucraniano nacionalizado estadounidense y gran estudioso de las sociedades de la civilización andina. Él creó un libro que se llama El control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas. Este libro estaba basado en las visitas a comunidades indígenas del Igno Ortiz. Bien, esta persona, pues como ustedes, con el dato que les di, pues era una persona que estaba encargada o le gustaba bastante acerca de el hecho de conocer distintas culturas. Era una persona bastante competente, le gustaba conocer bastantes lugares. Bien. Y algo que sostiene un macrosistema económico compartido por muchas etnias andinas, entre ellas las comunidades incaicas. Por ejemplo, él también tuvo la oportunidad de visitar a las comunidades incaicas y en su libro, él creó el gráfico de un sistema máximo de pisos ecológicos. Como ustedes pueden observar aquí, nosotros tenemos no sería un mapa, sería más bien un retrato o un dibujo de cómo él iba creando este sistema. Entonces, como tenemos en primera instancia, tenemos lo que es la costa desértica, los peces iguano, en la parte de los valles. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos ciertos valles, en la parte de acá abajo tenemos el Océano Pacífico. Él también distribuyó esto con los valles templados, donde se daba lo que es el maíz y el algodón, en la sierra, donde se daba la papa y la quinoa. En el antiplano tenemos pues las llamas y las alpacas, o sea, son animalitos que lograban sobrevivir aquí, y en la región selvática lo que es la coca y yuca. Bien, este macrosistema que nosotros tenemos aquí, según el etnohistoriador, probablemente fue lo que le permitió a él sobrevivir a las adversidades naturales. Por ejemplo, él decía que gracias a toda esta distribución que podemos observar en la siguiente imagen, él hizo este pequeño bosquejo, por así decirlo, para entender cómo es que sobrevivían la cultura incaica. Entonces, de esta manera él fue distribuyendo, por ejemplo, porque estas sociedades o estos migraban o viajaban. Entonces, él pudo observar y hacer este estudio para ver en qué partes, por ejemplo, de qué se alimentaban en ciertos lugares. Cuando estaban en los valles, digamos, se alimentaban de los peces. Cuando estaban en los valles templados, cosechaban y cultivaban el maíz, y así sucesivamente. Bien. Además, de esto, bueno, se plantea que en las periferias del núcleo existían las islas archipiélagos, que en ese entonces sabemos que es cuando hablamos de aquí de Ecuador, sabemos que es las Islas Galápagos.
en los cuales se desarrollaban el cultivo y explotación de los demás recursos. Estas islas se encontraban al norte, sur, este y oeste, y a distancias de días o semanas del centro social. En ellas se establecían rebaños de llamas y apalcas y cultivaban lo que es el alcohol, el ají, la coca. Perdón, el algodón, el ají y el coca. Como aquí tenemos, como ya les había dicho, o sea, se distribuían los siguientes, de acuerdo a la región en donde se encontraban, pues se distribuían los frutos. Bueno, estos pisos ecológicos eran desarrollados y controlados y cuidados por los Mi'kmaq, los cuales eran sujetos enviados a posiciones estratégicas desde el núcleo para cumplir funciones económicas. Cumplían estas personas, los Mi'kmaq, cumplían las funciones económicas, sociales, culturales, políticas y militares. Esto a pesar de estar lejos de su etnia, porque como ya les digo, ellos eran personas que emigraban de un lugar a otro. Entonces, a pesar de que ellos se encontraban en puntos estratégicos, así podían mantener a la comunidad con comida o abastecerse de todos estos suplementos. Entonces, bueno, como les decía, a pesar de ellos estar lejos, conservaban sus derechos y su lazo comunal. Ya. Algo también interesante aquí es que por lo general estas zonas de desarrollo tenían un carácter multiétnico, debido a que en estas compartían diferentes grupos étnicos, lo cual se diferenciaban por ser una serie de distintivos étnicos. Como les había dicho, entonces se sobreentiende que al momento de que los Mi'kmaq venían a vivir aquí, ellos ya creaban su propia comunidad aquí. Y como vivían en la sierra, recuerden que no van a utilizar la misma vestimenta en la costa que en la sierra y tampoco en la Amazonía. Entonces creaban su propia cultura, su forma diferente de vivir, su forma diferente también de alimentarse, porque recuerden que aquí en la sierra estaba lo que es la quinoa y la papa, entonces se alimentaban de forma diferente y creaban una nueva forma de vivir. Entonces al momento de que ellos necesitaran ayuda o necesitaran algo, digamos que venían las personas de la costa, ayudarles a ellos y digamos que a estos les hacía falta peces, entonces los de la costa llevaban peces y ellos les brindaban los de la sierra les brindaban a los de la costa papas y quinoa, y así hacían en lo que es el intercambio, la comunidad, y se ayudaban entre sí. Dentro de su contexto, además, toca el tema del modelo del archipiélago vertical, usado por los incas, en el cual el modelo principal sufrió diversos cambios debido al sistema incaico, el cual era más complejo por la gran cantidad de habitantes. Entonces, como ellos a partir del tiempo, como les habían poblado, pues ya no solamente la costa desértica, también la sierra, sino también habían poblado lo que es la región selvática. Entonces ya, como ustedes pueden ver, ya era una sociedad bastante grande. Y como ustedes saben, pues digamos que estamos ahorita en la Amazonía, y nosotros para irnos a la costa, ustedes saben la cantidad de kilómetros que tenemos que atravesar y aparte pasar por la sierra. Entonces, nosotros tenemos esa variedad y aquí es cuando existe el gran choque cultural, porque como les decía, nosotros de aquí, digamos, de pronto tenemos algún compañero que no conozca la playa. Entonces, como ustedes sabemos, hay un choque inmenso de lo que es la comodidad, hay un choque de culturas, hay un choque, por ejemplo, cuando éramos niños tal vez no sabíamos que la comida de la sierra era totalmente diferente a la de aquí de la selva amazónica. Y también que Ecuador es un país megadiverso, ya sea en plantas, en frutas, en animales, en todo, en la flora y la fauna, en todo somos megadiversos. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿será que nuestros papás, los dos son de la Guagrio y aquí se conocieron y aquí nacieron ustedes y todo aquí? Pues yo no lo creo. O sea, les doy mi ejemplo, yo tengo mi mamá es de Manabí y mi papá es de Santo Domingo. Entonces, ¿cómo se conocieron? Entonces, todo eso. Entonces, podemos darnos cuenta que existe un choque cultural, un choque entre culturas, un choque de etnias, un choque de culturas, como ya les había dicho, porque como ustedes saben, él vino, digamos, mi papá vino de otra familia, mi mamá de otra, tienen diferentes culturas, diferentes costumbres. Entonces, al momento de ellos unirse, digamos, yo, por ejemplo, digamos, yo soy fruto de eso. Entonces, yo
digamos, puedo alimentarme de comida serrana, de comida de aquí de la Amazonía y también comida de la costa. Entonces yo puedo, y así sucesivamente. Por ejemplo, otros van a decir que sus papás son de la sierra y otros de papás de la costa. Entonces ustedes pueden darse cuenta pues del gran choque, del gran cambio que nos da esta pequeña parte del tema. Bien, chicos, vamos a quedar hasta aquí porque ya nos queda apenas un minuto para terminar la clase. Nos vamos a quedar en la página 44, si no me equivoco. Sí, nos vamos a quedar en la página 44, jóvenes. Espero que haya quedado claro este tema de acerca del choque de las culturas, de los conocimientos, y que sepan que más que todo, que todos estamos inmersos pues en este tema acerca del choque cultural. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, este es el momento, y si no, pues para dar final a la clase, y espero que haya quedado todo claro en este tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que todo claro, licenciada. Todo está clarísimo, licenciada. Sí, de pronto alguien, si tienen alguna duda, por favor, no duden en preguntarme, ya sea, porque ya se nos acaba el tiempo aquí, por WhatsApp, cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, por favor háganmelo saber, y para poder continuar con la siguiente clase, porque este tema es bastante interesante. Y el siguiente tema de la clase va a ser, chicos, no se olviden, por favor, acerca de la distribución espacial de las poblaciones. Y por ahora no va a haber deber, pero tomen en cuenta, chicos, todo lo que hablamos el día de hoy, porque las actividades que se vienen después sí van a ser un poquito larguitas. Así que, tenemos todavía bastante tiempo para ver este tema. Y después vienen los trabajitos. Bien, chicos. Entonces, quiero dar por terminada la clase, así que espero que tengan un buen día, que se cuiden, y nos vemos la siguiente clase, que es el día lunes de la siguiente semana. Bien, chicos, que tengan un buen inicio de semana. Cuídense.